Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que están viendo este video. Soy Ana Rodríguez, voy a presentar mi producto evidenciable del parcial 2 de SEM y el tema es desarrollo estabilizador. Se busca que con este trabajo se utilicen de manera crítica los modelos económicos para analizar las características presentes en su entorno, promoviendo conductas constructivas en su comunidad. Se verá el origen, la razón del nombre, cómo impactó a México, entre muchas otras cosas. En ese entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, los países vuelven a tener un auge económico porque estaban reconstruyendo muchos de sus instituciones. Mientras tanto, México empieza a construir sus instituciones de salud y de educación. Fue el periodo en el que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento en la producción, de bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. El componente más importante del gasto gubernamental fue la inversión en infraestructura básica, principalmente en el apoyo de las actividades petroleras, construcción de carreteras y mejoramiento de servicios de salud y educación. Este fue un periodo que duró de 1958 a 1970, que el nombre fue recibido gracias al secretario de Hacienda de México de esos 12 años, Antonio Ortiz Mena. Desde entonces no se ha tenido un mismo nivel económico de casi 50 años después, porque fue decirse que tuvo una calificación de estabilizador. Buena parte de la razón de esa estabilidad se originó por la continuidad de los funcionarios más importantes como para el establecimiento de la política económica. Las condiciones para el establecimiento no eran parecidas a las de la actualidad. Primero, el sistema global surgido por el acuerdo Bretton Woods favorecía la estabilidad, el tipo de cambio, es decir, el valor relativo del peso frente al dólar. Luego, se decidía cuál era la inflación que quería tener en el año, le sumaba la mitad del crecimiento económico esperado y la cantidad que resultaba era el monto en que incrementaba la cantidad de dinero en circulación. Eso era a través del director del Banco de México. Por otra parte, el gobierno estaba relativamente poco cuanto dinero y recaudaba igualmente una cantidad reducida. Sin embargo, con el paso del tiempo, las circunstancias internas y externas comenzaron a transformarse conforme la industria crecía, aunque fuese poco, la población empezó a migrar hacia las ciudades que no tenían capacidad para recibir a tantas personas, debido a que tenían un sistema muy cerrado donde impidió dar voz a quienes sugerían realizar ajustes que permitieran mantener el crecimiento económico. De igual manera, la Secretaría de Hacienda utilizó estímulos fiscales para motivar la reinversión en ganancias de las empresas. No obstante, esta no fue la causa por la cual se observó una alza de salarios. La inversión que se hizo fomentó la acumulación de capital físico en las empresas. Conforme el capital aumentaba, la cantidad de trabajadores por unidad de capital disminuyó. La mano de obra se estaba volviendo un bien cada vez más escaso en relación al capital, llevando a un incremento en el salario de equilibrio. Esta visión se desarrolló basada en el incremento del capital por trabajador, que fue evidente en el discurso del secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena. El incremento en la remuneración por trabajador significó un aumento en el ingreso laboral de estos, propiciando así que la demanda agregada continuara su expansión. La acumulación en el acervo del capital también provocó una mayor producción en las empresas. En la década de 1960 las ciudades medianas empezaron a crecer y los centros urbanos también. Lo hicieron a ritmos más acelerados, más que nada. Los recién llegados a las urbes ocuparon terrenos en sus zonas aledañas y en muchos años lo hicieron sin permiso de los dueños y sin contar con servicios urbanos mínimos. En conclusión, el desarrollo estabilizador fue sumamente exitoso con el sentido de alentar el máximo nivel de producción bajo estabilidad de precios. El crecimiento se había logrado, pero no así la erradicación de la pobreza ni la desigualdad. Mientras la industria vivía su apogeo, la agricultura disminuyó su crecimiento. Se dio un proceso de desarrollo con un sesgo urbano y desinterés hacia la disparidad en el ingreso. O sea, las condiciones de vida de la sociedad empezaron a deteriorarse, mientras que las empresas aumentaban su capital, la mano de obra ya no era tan requerida, llevando a un incremento en el salario de equilibrio. Todo esto fue obra del secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, durante los años del 58 y 70. Pienso que de manera económica para el país fue algo muy bueno, porque a fin de cuentas crecía la economía de las empresas, haciendo que el país también creciera económicamente. Pero todo esto fue gracias a la tecnología que se creaba. Y siendo que éramos uno de esos países que iba también en ese periodo, pues me parecía muy bien. Pero de manera social no era muy bueno. Muchos quedaban sin trabajo y buscaban maneras de sobrevivir sin dinero. Además de que el dólar era muy bajo, a diferencia de lo que lo conocemos antes, como lo conocemos hoy en día. Pero sí, concuerdo, vuelvo al punto de que muchos se iban del país para buscar otros lugares donde vivir o de la ciudad más que nada. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.